Muy buenas amigos y colegas, bienvenidos a su canal Mara Autos. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están viendo este video y a las personas que siguen la serie de video clase de mecánica automotriz. A las nuevas personas quiero invitarlas a que se suscriban, que compartan, que le den me gusta, que quieren aprender todo sobre el sistema automotriz y que este canal está contribuyendo a las personas en darle estas clases gratuitas de clase de mecánica automotriz. Actualmente estamos haciendo una serie de videos de clase de mecánica automotriz, pero estamos viendo cómo funcionan los sensores, dónde podemos ubicarla y su posible falla. Solo estamos viendo unas clases teóricas. Después más adelante iremos, a medida que vayan saliendo algunos diagnósticos, vamos viendo cómo podemos hacer esas pruebas en vivo. Pero lo importante es saber cómo funciona el sistema y qué podemos ver y qué podemos hacer. Así que los invito a suscribirse al canal, a compartir, a darnos ese apoyo que necesitamos para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Bueno, hoy en esta clase vamos a hablar sobre los sensores CKP y CMP, o de posición de cigüeñal o sensor de posición de árbol de levas, y esto mismo se aplica para los sensores ABS. Pero estos sensores vienen de tres tipos, pero si me pongo a hablar de todos los sensores en una sola clase sería el video muy largo, así que lo voy a dividir en tres partes, porque tenemos el sensor tipo inductivo, tenemos el sensor de tipo efecto Hall y tenemos el sensor fotoresistivo. Déjenme ver aquí si no estoy mal como lo dije. Vamos a buscar un momento. Ok, sí, los tres tipos de sensores más utilizados serían la bobina captadora, que sería generador de voltaje de corriente alterna, el de efecto Hall y el sistema óptico, que es el que le quería comentar, que es un sensor que más que todo lo utilizan algunos vehículos que utilizan todavía distribuidor, ¿no? Los modelos más antiguos, y actualmente este sistema óptico se utiliza en lo que es las direcciones electrónicas, pero más adelante, si cuando nos toque el caso, hablaremos de eso. De todas maneras, vamos a hablar de ese sensor individualmente. Como los tres sistemas funcionan distintos, voy a dividirlo en tres partes y voy a hablar primero sobre el de bobina captadora o generador de corriente alterna. Vamos a buscar un poco su diagrama. Ok, primero que todo, como saben, a mí me gusta explicar un poco de cómo es por dentro para que sepan cómo es el componente. Un sensor de corriente alterna, él va a generar su propia corriente, por decirlo así, su propio voltaje. Internamente lo que tiene es un embobinado, tiene un embobinado y tiene una especie de un imán. Ahora, los dientes sea de la cremallera, sea en la parte del cigüeñal, o sea en la parte del damper o la volanta, como muchos la conocen, a medida que los dientes van pasando, van a influir en el campo magnético que tiene este imán y va a generar su propia corriente. Las personas que han estudiado un poco de cómo es la corriente alterna y cómo se genera, ya deben saber que, para los que no lo saben, bueno, de repente más adelante hago un video de cómo se genera la corriente alterna. Esa parte la tengo pensada hacer cuando hable de los alternadores, así que, pero voy a dar una breve explicación. Un sensor inductivo solamente tiene un embobinado
como ya les dije, tiene un embobinado, tiene un imán permanente, y a medida que ese campo magnético es como, por decirle, como excitado por los dientes que van pasando, que es lo que va a hacer que el campo magnético influya en el embobinado y genere su propia corriente. Vamos a ver aquí una imagen sobre esto. Tengo una imagen por aquí. Okay. Vamos a trabajar con esta imagen. Creo que esta imagen está buena. Fíjense que tiene un embobinado, tiene un imán, y en el momento de que pasa, imaginen que este metal pasa un diente, el imán reacciona a él con el campo magnético, y eso induce a lo que el diente pasa, induce en la bobina interna y genera su propia corriente. Así es como funciona un sensor óptico, para que tengan una idea clara. Aquí lo tenemos más grande. Si se fijan, el campo magnético está estático aquí. En el momento de que pasa el metal, el campo magnético intenta atraer el metal y hace que el campo magnético induzca a la bobina. Un sensor de inducción generalmente son dos cables, funciona con dos cables, pero quiero hacer un ejemplo muy práctico, ya que el que ha visto estos sensores con esta figura, vamos a ver si encontramos otro más conocido. Creo que este sería uno. Muchas personas que han sacado un sensor, la mayoría tienen esta figura, así como la ven aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a encontrar tres paticas. El sensor de efecto Hall y el sensor óptico utilizan tres cables, pero sus alimentaciones son distintas. Entonces muchas veces podemos confundirnos en que, como lo vemos de tres cables, vamos a pensar que es un sensor de tipo efecto Hall, y no lo es, sino que es un sensor inductivo. Disculpa, sino que es un sensor inductivo, y lo que usa es un blindaje. Utiliza los dos cables que van a la bobina interna, y el tercer cable es una tierra que llega de chasis que envuelve los dos cables de señal, para que no haya una interferencia, ya que estas son señales con voltaje muy bajo, y puede haber interferencia cuando pasa los cables cerca del alternador o de las bobinas. Entonces puede generar una señal falsa, y con eso un mal funcionamiento del vehículo. Ok, aquí en esta imagen nos puede dar nos da un ejemplo. Bueno, que aquí dice probador de sensores inductivos. Muchas personas lo que hacen es que ponen un LED. Si se fijan, tienen un LED con una resistencia, lo conectan a sus dos paticas que van a la bobina, y con esta pinza le hacen el paso como si fuera el reductor, como si lo viéramos aquí en esta imagen que la tenemos aquí, y el LED va a parpadear, va a intentar prender, ya que va a generar una corriente alterna lo suficiente para activar este LED. Vamos a ver un poco aquí en el diagrama. Más abajo vamos a ver un poco cómo lo podemos ver. Aquí tenemos una idea de lo que pasa. Fíjense, tenemos son dos cables, pasar la bobina, y aquí tenemos un reductor que es el que causa la reacción en el campo magnético y genera su propio voltaje. Estos generadores de voltaje generan aproximadamente, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice que genera de 0.5 hasta 2 voltios. Puede generar un poco más, he visto unos que generan hasta 4 voltios.
pero cada fabricante le va a poner su... eso dependiendo del enrollamiento y de la potencia del imán que está interno en el sensor. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hablando un poco de la falla, vamos a regresar un momento a esta imagen. Me dicen, para los que se hacen la pregunta, bueno, si este tiene 3 pines, si salen 3 pines aquí, ¿cómo voy a saber cuáles son los 2 de la bobina y cuál es el blindaje de tierra? Bueno, lo que ustedes harían es con un multímetro van a medir en el sensor, van a poner el multímetro en la escala de continuidad y van a ver que hay 2 pines que le va a dar una resistencia y les va a dar una continuidad, y esos 2 no deben hacer continuidad con el otro pin restante porque es el blindaje. Eso es cuando están seguros que están trabajando con un sensor de tipo inductivo, para que lo tengan en cuenta. A estos sensores se les revisa su resistencia, tienen que tener ya la información técnica del vehículo en el que están trabajando. No pueden compararlo con otro, ya que cada fabricante maneja su propia resistencia. Otra cosa que le puede pasar es que internamente el imán se rompe. A veces le dan golpes o algo, se cae, el imán se puede romper y entonces va a crear una señal distorsionada. Muchas veces medimos la resistencia y pensamos, bueno, el sensor está bueno, pero el imán internamente, al estar roto, distorsiona su señal, y ahí es donde empezamos a tener muchos problemas. Eso es lo que se le debe revisar: el sensor que no tenga golpe, que no tenga desgaste. Muchas veces tienen un O-ring que le dan un ajuste y él pasa muy cerca del reductor, como lo podemos ver aquí, pasa muy cerca del reductor. Muchas veces entra mucho, pega en el reductor y ya ahí tenemos una falla. Así que para que tengan en cuenta los tipos de falla que puede tener un sensor inductivo. Vamos a hacer una práctica, porque seguro muchas personas van a decir, bueno, si yo mido su resistencia, ¿cómo voy a saber yo si este sensor tiene el imán roto o tiene la imagen distorsionada? Esto es muy fácil, tendríamos ya que tener un osciloscopio. Vamos a utilizar hoy el simulador. Para los que llegan a este video, pueden investigar sobre el Ectudens y un simulador de toma. Yo tengo un video de cómo hablar, que hablo de eso, de cómo practicar con escáner gratis, se llama el video, que ahí pueden encontrar cómo llegar a esta página y cómo practicar, que es muy ilustrativa, y van a tener la manera gratis de practicar con osciloscopio, con escáner, con multímetro, y como las fallas del sistema automotriz. Ok, vamos a ver qué pruebas se le pueden hacer a un sensor de tipo inductivo. Por ejemplo, este sería lo que sería nuestro switch. Vamos a abrirlo. La primera prueba, si yo tuviera un problema con sensores inductivos, sería medirle su resistencia, ¿no? Vamos a ver aquí. Okay, aquí el sensor inductivo de en esta práctica lo tiene aquí, lo utiliza aquí atrás. Para hablar un poco, déjenme un poco alejar esto, para hablar un poco de su ubicación, siempre o la mayoría de las veces lo vamos a encontrar pegado atrás por la carcasa, lo que sería entre la caja y el bloque del motor, por el lado del medio o de abajo. Algunas veces lo utiliza aquí arriba, como en este caso, pero siempre va a ir alrededor de esta posición. O muy bien en la volanta, en la parte de lo que sería el damper, en la parte de abajo estaría ese sensor. Esa sería una de sus ubicaciones. Muy pocos vehículos lo utilizan en el medio del bloque, porque hay algunos
hay algunos cigüeñales que vienen con ese reductor y lo encontraremos por la parte de abajo, pero en el bloque, en todo el centro. De todas maneras, en cada vehículo hay que buscar esa información. Ok, para buscar un poco de información sobre este sensor inductivo, por ejemplo, si como aquí me da el esquema eléctrico, vamos a buscar aquí, perdón, vamos a primero buscar aquí, sería su funcionamiento. En este simulador el funcionamiento me lo da buscando aquí en el sistema de diagnóstico, sería como nuestro escáner. Le damos a identificar vehículo, le damos sistema, gestión de motor, información, y vamos a buscar esquemas eléctricos. Aquí nos da, vamos a agrandarlo un poco, aquí nos da la figura de del diagrama del vehículo, y vamos a buscar sensor de posición de cigüeñal. Aquí está, que sería el 39, sería este que vemos aquí. Incluso vemos su figura con su diagrama, ¿no? Como lo encontraríamos. Entonces, ¿qué necesito saber yo del sensor primero? Su resistencia. Voy a buscar aquí sensor de posición y me dice descripción. Me dice que valor de alimentación 1 voltio. Me dice que su resistencia está aproximadamente en 200 ohmios. Esta sería la figura que veríamos en el osciloscopio, y me dice que también en el pin número 1 es masa. Me imagino que es en el conector. Ok, si yo tengo un código de sensor de CKP, lo primero que voy a medir es su resistencia. Vamos a poner esto más pequeño, vamos a agrandar esto, agarramos nuestro multímetro y vamos a medir la resistencia del sensor. Vamos a ponerlo en escala de ohmio, aquí 200 ohmios. Déjenme ver. Ahí está. Entonces ya aquí yo vería que la resistencia del sensor está en buen estado, ¿no? Como me dicen aquí, resistencia 200 ohmios. Exactamente, el sensor tiene 200 ohmios de resistencia. Ok, ahora si yo quiero ver su señal, vamos a buscar un momento, ponemos el osciloscopio, vamos a guardar el multímetro. Estas señales a veces son un poco un poco difícil de detectar, más que todo cuando el imán internamente está roto. Muchas personas cambian el sensor sin ni siquiera hacer las pruebas, muchas veces el cableado, aunque el sensor también tiende a fallar bastante. Vamos a encender aquí. Me dice el diagrama que hay un pin que es relativo a masa. Ok, vamos a poner en parámetros el osciloscopio. Aquí me dice que la señal la puedo ver, que es una señal de 2 voltios por división y 2 milisegundos. Vamos a colocar aquí 2 voltios por división. Ok, me dice que una de los pines es relativo a masa. Vamos aquí a encender como si estuviéramos encendiendo el vehículo, y no vemos nada, no me marca nada. Vamos a ok,
aquí en la otra imagen, si es en el otro pin, si es el cable de señal. Esto parpadeo lo tenemos así porque es que tenemos que poner el trigger dentro de la señal. Vamos a levantar un poco perdón, aquí. Ok, ahí la vemos completa. Si levantamos un poco el trigger, ya ahí podemos ver cómo la señal se estabiliza. Y si se fijan, si vemos la misma figura que vemos aquí. En un diagnóstico real sería lo mismo. El fabricante en la información técnica nos pondría una figura de cómo viéramos esas señales que salen del sensor y cómo podríamos analizar, ¿no? ¿Qué se quiere de una imagen? Bueno, primero que sea la misma a la que nos está poniendo el fabricante. Segundo, que sea limpia. Si se fijan, que tenga una imagen limpia, no hay distorsión en la imagen, que alguna puntita de estas esté más baja que la otra, o de repente saltos extraños, por decir algo. Por eso es muy bueno también saber configurar el osciloscopio, porque si yo hiciera esto, vamos a mover el trigger hacia abajo. Por dar un ejemplo, si viéramos esta señal en un sensor de cigüeñal de cualquier tipo, así sea inductivo o sea óptico, pero como estamos hablando del inductivo, vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que aquí donde tengo el trigger estaremos viendo esta figura y de repente tenemos estos saltos en cualquier figura. Es una señal de que el sensor está malo, pero tenemos que saber configurar el osciloscopio, porque si no, interpretaríamos mal la figura que estamos viendo. Por eso es muy importante ver la figura y saber manejar el osciloscopio. Ahora, ¿qué verían en una figura? Un sensor inductivo tiende a mayor revoluciones, va a tender a aumentar su voltaje y aumentar su frecuencia. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a reducir un poco el voltaje. Ok, así. Vamos a poner la señal más pequeña, vamos a bajar un poco el trigger para que estabilice la señal. ¿Cómo así? Si yo acelero el vehículo, si se fijan, aquí estoy acelerando, fíjense que el voltaje aumentó, el voltaje pico a pico, y la frecuencia también, porque va mucho más rápido el vehículo. Esto solamente lo va a pasar en los sensores inductivos, para que tengan una idea de que cuando lo aceleren, como se aumenta el voltaje y aumenta su frecuencia. Si lo bajamos, se estabiliza la señal y baja su voltaje y su frecuencia. Ahora, ¿por qué esta figura? Bueno, amigos, les voy a dar este ejemplo para las personas que no saben por qué se genera esta señal. Esta es una señal de tipo alterno. ¿Qué quiere decir? Por este pin de señal, en un momento está saliendo la señal positiva y en otro momento está saliendo negativa. Por eso es que se va a valores negativos y después vuelve a valores positivos y valores negativos, para que tengan una idea de por qué se genera esta señal de tipo alterna y no es una señal estable. Ya internamente la computadora, esta señal alterna llega a la computadora y internamente tiene un procesador que transforma su voltaje de corriente alterna o analógico a digital, para que tengan una idea de cómo funciona. Esta es una de las pruebas más básicas que se le puede hacer a un sensor, sea su resistencia, con un osciloscopio, medir su figura, ver cómo se ve, si está limpia o si tiene distorsiones, y si coincide correctamente con la señal de la que nos da el fabricante. Ahora, un ejemplo que les voy a dar, a mí me ha pasado muchas veces que en el reductor, vamos a regresar a la imagen, este reductor que va a hacer que sea posible esa señal, muchas veces bajan la caja y por X motivo le da un golpe, dejan caer la caja y un diente de esto se rompe.
muchas veces nos va a pasar este detalle en el que vamos a ver que si un diente se rompe, nos va a fallar el vehículo y no vamos a pensar que es el sensor, pero no, sino es el reductor que está roto. Pero con una imagen de esta lo sabríamos, ya que este ancho que estamos viendo aquí es una parte que tiene el reductor que le falta un diente. Vamos a ver si aquí podemos encontrar una figura. Aquí está, aquí podemos ver este. Si se fijan, tenemos uno más grueso y un espacio. Esa es la imagen que estamos viendo aquí. Esta es la imagen que estamos viendo aquí. Esa falta de ese diente genera este pico de señal que le indica al motor que está en punto muerto superior, que es el cilindro número 1. ¿Qué pasaría si nos falta otro diente? Bueno, veríamos dos señales de estas. Esa es una idea clara de que la cremallera tiene un diente roto. Así que para que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, con un multímetro también se podría medir un poco la señal. Vamos a sacar el osciloscopio y vamos a poner el multímetro. Aunque no es una señal exacta, nos daría una idea de que por lo menos el sensor está trabajando. Pondríamos una punta aquí. Vamos a ver si funciona, ya que este multímetro no tiene para medir la corriente alterna. De todas maneras vamos a intentarlo. Vamos a ponerlo en 20 voltios. Aquí, si ya lo pasé a corriente alterna. Si se fijan, tenemos 1.8 voltios. Si yo acelero, ese voltaje debe aumentar, ya que es un generador de corriente. Fíjense como a medida que yo voy acelerando, ese voltaje va aumentando. Para que tengan una idea de cómo probarlo con un multímetro. Lo malo que con un multímetro no veríamos si tenemos una distorsión en la señal, pero sí nos daría una idea de que por lo menos el sensor está generando. Entonces esa es otra prueba que se le puede hacer solamente utilizando un multímetro. También podríamos medir su frecuencia para multímetros que tienen esa capacidad, ¿no?, de medir la frecuencia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva mucho esta información de cómo funciona un sensor de tipo inductivo y cómo es su figura, cómo es internamente el sensor y cómo genera esa corriente. Este sensor, esto también se aplica para, como les dije, para sensores CKP, para sensores CMP o posición de árboles de leva, para sensores ABS, para sensores de velocidad, sea de velocidad de salida de la caja o de entrada de la caja automática. Es el mismo principio. Lo que tenemos que saber es saber con qué tipo de sensor estamos trabajando, ya sea inductivo, de efecto Hall o óptico. Siempre traten de buscar información del vehículo con el que están trabajando. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video, que saquen toda la información posible, y les invito a suscribirse, a compartir, a darle me gusta para seguir haciendo que este canal crezca y seguir subiendo todo este tipo de contenido. Bueno amigos, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.